Bienvenidos todos a esta conferencia, esta charla con Daniel Mancini. Gracias, Daniel. Te tenemos nuevamente por acá en Espacio Lago Floral. Un honor. Muchas gracias. Gracias, Ana. El honor es mío. Les doy la bienvenida a todos y verdaderamente les doy las gracias, como siempre, a Eduardo, a Dinora, a Tere, Ana, Mariana, todo Lago Floral por considerarme. Siempre digo que la mirada de Eduardo sobre mi trabajo le dio una fuerza enorme, así que yo estoy eternamente agradecido con él y cada vez que tengo la oportunidad de trabajar a su lado es un honor para mí. Cuando a mí se me propone hacer taller, que a lo mejor Dinora me dice, no, Tere, yo como que en ese momento es como si dejara que me viniese algún título y que a lo mejor quizás me fuera también un poco desafiante a mí, y luego a partir del título es como si el taller se armara, ¿no? Es como si uno en algún lugar también me permito cierto vacío de decir, bueno, ¿qué surge? ¿Por dónde vamos? ¿No? Como algo más profundo que nos va guiando. En este caso, que ahora hay programados 2 talleres, es misterioso porque en este primer taller vamos a trabajar la pareja y en el segundo vamos a trabajar sobre nosotros mismos, donde uno diría, ¿cómo puede ser que trabajemos primero la pareja antes de trabajar sobre nosotros mismos? ¿No? Pero bueno, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? ¿De qué nos comenzamos a dar cuenta también? ¿No? Que cuando uno dice trabajar el tema de la pareja, obviamente es algo que uno comienza a hacer un trabajo en lo propio, en su propia historia, ¿no? En su propio interior, en sus propias creencias, en sus propios programas. Y no voy a negar que si hay un tema que uno siente que es que genera mucha atracción o quizás lo genera por la demanda, es el tema de las relaciones de pareja. O porque no tenemos, o porque nunca tuvimos, o porque tenemos pero no estamos bien, o porque, digamos, vieron dentro ya de una relación de pareja la cantidad de situaciones conflictivas quizás que podemos tener es amplia. Así que este título, como decía, Amar sin miedos, sanando vínculos desde el alma, parece, vieron, un oxímoron es como cuando en una misma oración hay una contradicción, ¿no? Es como decir, es una noche luminosa. Entonces, uno podría decir que el amor y el miedo en una misma frase, casi como uno dice, ¿tienen lugar o no tienen lugar? Porque muchas veces hemos escuchado que se dice, lo contrario al miedo es el amor. Entonces, ya nos podemos hacer alguna pregunta y es, si estamos en miedo, ¿podemos amar? ¿Cómo será la calidad de nuestro amor? Si el amor tuviese calidades. Me viene ahora escucharlo Eduardo en algún taller diciendo, no existe el amor ciego, por ejemplo, ¿no? Un término muy de las constelaciones, porque si es ciego no es amor. Entonces, es interesante que nos hagamos estas preguntas. O, por supuesto, cómo estamos cada uno de nosotros con nuestras relaciones de pareja, si las tenemos, con nuestros vínculos. Quizás, digamos, esperamos siempre algo más del otro. A lo mejor estamos esperando que el otro cambie. ¿Qué aspiración tenemos para nuestra pareja, para nuestros vínculos? ¿Qué aspiración de máxima, no? A lo mejor no nos damos cuenta y estamos esperando que los demás cambien. O quizás sí tenemos en claro que podemos tomar a nuestra pareja tal y como es. Y cuando uno dice tal y como es, sería con esos aspectos que nuestra pareja, esa persona que amamos, puede tener, que uno dice, ay Dios, no soporto este aspecto de esta persona, para ponerlo en palabras, pero amo y tomo a la persona completa. Porque hay algo más grande que nos encuentra, que probablemente hayamos ido construyendo juntos. Entonces vuelvo a esto, ¿no? ¿Qué pasa si en esto del miedo y el amor
El amor, entonces, es un contenedor que puede contener todo lo negativo también. Entonces uno dice, por ejemplo, yo tengo miedo, o vamos a ponerlo al revés, yo amo, pero tengo miedo. Tengo miedo que, porque amo, tengo miedo que me engañen, tengo miedo que me abandonen, tengo miedo que me traicionen, que me produzcan dolor. O si lo miro desde el otro lugar, yo puedo decir, bueno, es verdad, yo tengo miedo, pero amo. Yo tengo desconfianza, pero amo, entonces me quedo. Yo quizás siento que me pueden traicionar, pero amo. Y si lo pensamos en cualquiera de las dos formas, ¿no? En la primera, donde uno dice, yo amo, pero tengo miedo, parece que nunca me puedo entregar del todo. Porque hay algo más grande que me detiene. Ese miedo. Y en la segunda parte, entonces en la primera no me entrego del todo. Y en la segunda forma del texto que yo digo, bueno, sucede esto, pero como yo amo, me entrego, por decirlo así, parece como una mirada muy naif también, donde estamos muy a merced de quizás que el otro nos pueda hacer cualquier cosa y nosotros a lo mejor no estamos bien posicionados. Vamos sintiendo, ¿no? ¿Cómo nos hacen sentir todas estas miradas, todas estas preguntas? Porque somos humanos, todos tenemos de alguna manera miedos, todos tenemos inseguridades, todos cuando uno va teniendo una historia, ¿no? Ha vivido. Podemos hacer de la experiencia un capital, donde en ese capital quizás podemos descansar, tener un lugar propio donde estar asentados, o hacer de la propia historia algo que uno dice, puchas, esto yo ya sabía, ya me había pasado y me vuelve a pasar. Hay una maldición árabe que dice, ojalá te enamores. No sé si la sintieron nombrar, inclusive Woody Allen le puso como título a una película, ¿no? Y lo dice la maldición desde el lugar, y es que cuando uno se enamora desde esta cultura, es como si que uno pierde el eje consigo mismo, ¿no? Pierde esta capacidad de poder estar bien adentro, ¿no? Porque es ese amor, así como lo plantean, a lo mejor no es un amor saludable, es ese amor que a uno podría decir así, le quita el sueño. O también tenemos por otro lado, de una manera, uno podría decir, más elevada, como esta frase que dice Sting, ¿no? Si amas a alguien, déjalo libre, la canción de Sting. Entonces ahí ya unimos, podemos decir, amor, libertad, y también nos podemos preguntar, ¿el amor entonces tiene que tener reglas? ¿Tiene reglas si hablamos de libertad, ¿no? El amor de pareja tiene reglas. Y cuando uno observa, todas las parejas tienen sus reglas, digamos, o dichas o no dichas, pero que están ahí tácitas, ¿no? De, digamos, reglas que pueden ir desde lo muy simple a reglas tácitas que dicen, bueno, mientras yo no me entere de lo que vos te estás haciendo, vos hace cualquier cosa para que esta pareja sobreviva, ¿no? Entonces, como hablaba de esto de el amor, entonces puede ser un sostenedor de cualquier tipo de emoción. Es como decir, bueno, miren, acá justo tengo unos muñequitos, ¿no? La desconfianza, el miedo, la sorpresa, la alegría, la ira. Vaya. Yo les aseguro que, ¿no? Cuando uno trabaja, que seguramente acá hay más de un terapeuta, sé de María Eugenia, pero probablemente hay alguno más, ¿no? Cómo en los temas amorosos uno ve historias que ahora estamos hablando de una manera con preguntas y de una manera hasta casi simpática, pero hay relaciones que guardan historias muy duras, dolorosas, ¿no? Entonces, como digo, ¿qué pasa si nosotros estamos siempre, porque acá a lo mejor podemos comenzar a ver algo, qué pasa si nosotros, digamos, estamos siempre en algún tipo de emoción que vibra abajo? Supongamos el miedo, la vergüenza, la ira, la desestima, ¿no? Esa creencia de que yo no puedo. O quizás somos personas que vibramos siempre alto. El punto es entender que todos tenemos todas las emociones. Probablemente en un mismo día más de una aparezcan en nosotros. Entonces quizás el primer paso es comenzar a darnos cuenta del amor,
no como una competencia o un sostenedor de malestares de otro, propios y de otros, sino como un espacio que construimos entre dos, donde uno vamos entendiendo que dos personas adultas tenemos toda la escala de grises, desde el negro de lo más oscuro a lo más luminoso, ¿no? Obviamente no sacaremos los extremos, pero todas están en nosotros, y entender que es como si yo digo, en este momento, claro que amo, pero en este momento tengo miedo, en este momento tengo ira, en este momento me siento muy bien, en este momento tengo desconfianza. Y ahí que empezamos a ver, ¿no? Que uno, de alguna manera, también comienza a estar en conciencia de un sí mismo. Es como reconozco en qué emoción, podríamos decir así, estoy y puedo volver a mí, a un eje. Y en ese lugar construir con el otro. ¿Vamos bien hasta acá? Que estoy viendo algunas imágenes, ¿me hacen así? Gracias. Entonces, como digo, todos tenemos todo. Miren, inclusive hablando de las emociones, buscaba y digo, ¿cuántas emociones habrá? Algunos definen como que hay 27 emociones, podríamos decir, estandarizadas que los seres humanos tenemos. Pero en otro lugar encontré una placa que decía 450 emociones humanas. Así que miren si tenemos para sentir, ¿no? Y ahora vamos a continuar un poquito más y a ver, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un amor de pareja? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un amor de pareja? Vamos a retirarla a las emociones. Son tan lindos estos muñequitos que tenía ganas de que aparezcan. ¡Uy! Miren, me quedó uno, lo estaba excluyendo. Qué misterioso. Y es la tristeza. Lo puse porque no vieron en las constelaciones. No, lo nuestro es justamente incluir lo que estaba excluido. Y entre todos los muñequitos, cuando lo levanté, no lo levanté. Quizás hay algo a lo cual yo también le tengo que dar lugar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería un buen amor? Porque, por ejemplo, yo me pregunto, cuando hablamos de un amor adulto, de un amor saludable, quizás es amor, haciéndonos estas preguntas grandes, ¿no? Que ahora vamos entendiendo un poco, es amor poder decir que la historia, que a lo mejor llevaba años con la persona que estábamos, por amor, con un amor adulto, nos damos cuenta que ahora se terminó. O sea, ¿qué quiero decir con esto, no? Puede ser que el amor nos una y que un amor saludable también comprenda y decir, bueno, ahora los caminos nuestros no son los mismos. Entonces, esto es una pregunta interesante para hacernos, ¿no? Si el amor también saludable puede implicar que en algún momento uno dice, bueno, porque te respeto y me respeto, porque me amo y porque te amo, por decirlo así, bueno, me doy cuenta que ahora nuestros caminos no continúan juntos. Miren, vamos a trabajar acá un poco con los muñequitos que estaban esperando como actores para entrar a escena. Vamos a hacernos una primera idea, ¿no? Lo vamos a poner acá atrás a ellos. Van a ir cumpliendo distintos roles. Tenemos, por decirlo así, una persona y otra que se conocen. Vamos a ver, se puede producir un encuentro. Pero quiero primero hablar de cuando vamos hacia el otro, que a todos nos pasa muy probablemente al comienzo, y tiene hasta un lugar, podríamos decir así, hasta cierto punto es algo saludable, porque enriquece a la pareja, pero cuando algo se vuelve muy excesivo, en realidad más que enriquecer empieza a producir un desequilibrio. Supongamos que esta persona, la giro por un momento, ¿no? Y esta también, después los reencuentro, trabajo con esta. Esta es una persona que, como a todos nos pasa, con el camino de la vida, ha hecho como una conciencia de decir, en esto soy bueno, en esto no soy bueno. Esto no lo tengo. Hay muchas cuestiones, mucho que, de esto que voy a nombrar, que a lo mejor lo hemos hecho consciente, pero también quizás mucho de esto puede estar en el plano del inconsciente. O sea que es más difícil de observar cuando nos miramos a nuestro propio espejo, por decirlo así, ¿no? Pero todos tenemos aspectos donde decimos, en esto soy bueno, en esto no soy bueno, esto me falta, esto lo tengo. Sobre todo, muy probablemente seamos muy buenos marcando lo que nos falta, lo que no sabemos, lo que no podemos, lo que hemos intentado pero no nos sale, lo que nos parece demasiado excesivo.
Entonces, vamos a hacernos la idea que ese aspecto, como esos aspectos que están en sombras y que de alguna manera todos luego salimos a la vida con un poco de máscara, ¿no? Son aspectos que también, quizás, como digo, al estar en el plano del inconsciente y que nos cuestan, los vamos como dejando de lado, los vamos relegando en nosotros mismos. Es como si yo me hubiera dicho, por ejemplo, toda la vida, no soy inteligente, y entonces como que en algún momento ya no me lo digo más, pero eso está en lo profundo mío. Entonces supongamos que él va a representar por ahora, o este pequeñito, a todos esos aspectos que este tiene, que dejó de lado, que dice, eso yo no está en mí, no lo tengo, no lo soy. Va al encuentro con el otro. A este le pasa lo mismo. Entonces acá viene el punto. Cuando se produce este primer encuentro, donde uno cree que solo a lo mejor está funcionando desde el plano de la razón, ustedes saben, después vamos a ver más variables todavía, es mucho de lo digamos, de los diferentes planos de lo que somos que está en funcionamiento todo el tiempo. Entonces, esta noción de lo que me falta y esta noción de lo que le falta a él o a ella, también están inconscientemente. Y supongamos que él la mira a ella y lo primero que dice, ¿no? Si fuera un él o un ella, dice, él o ella tiene eso, esto es muy inconsciente, tiene eso que yo no tengo. Lo tiene. Y él o ella dice lo mismo, él lo tiene lo que, porque él o ella son muy seguros, es súper inteligente, es lindo, se lleva bien con el dinero, es muy social, él logra hacer esto. Claro, entonces nos súper encontramos, nos enamoramos, por decirlo así, ¿no? Nos une, ¿no? Entonces todo, y no nos dimos ni cuenta. Y nos encontramos por aquello que creíamos que no teníamos. Vuelvo a decir, muy diferente es cuando uno se va complementando. En lo cotidiano, bueno, buenísimo, vos sabés hacer esto, yo esto, otro. Qué bien, es un complemento, es útil. Ahora, si yo parto de una sensación de carencia de un aspecto mío, que nunca he mirado para trabajar yo, y lo pongo como característica en el otro, entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿No? Porque vieron, y hago como un pequeño paréntesis, ¿no? También podemos hablar de el amor, como el amor romántico, tiene esa etapa de romance. Podemos decir el romance y el verdadero amor. Entonces, el romance es cuando yo veo que lo que no me encontré con una persona, me encontré con una divinidad donde juntos subimos a una alfombra mágica y estamos sobrevolando el universo. Vaya, qué genial cuando a todos nos toca vivir un tiempo como ese, ¿no es cierto? Porque uno tiene nuevas ganas de proyectar, de estar en la vida, pero no voy a desarrollar el tema ahora. Pero como también ese tema parte de un lugar de algo que nosotros creemos que no teníamos y se lo atribuimos al otro, con el tiempo esa etapa naturalmente termina. Entonces pasa 1 año, 2 años, ¿y qué le pasa a él o a ella? Y lo mismo a este otro. Y es como decir, quizás no se da cuenta, no puede poner en palabras, decir, no tenía lo que yo buscaba. Pero sí puede decir, bueno, no era como yo pensaba, ¿no? Porque viste, ella tal cosa y que me llama a tal hora y esto otro, y el otro también, porque ahora se volvió demandante. Claro, porque, ¿qué pasa? Nos empezamos a dar cuenta, porque es algo también propio del camino del ser humano, que aunque todavía no hayamos descubierto que tenemos que ir a buscar eso adentro nuestro, que no lo tiene el otro. Entonces ahí nos quedan más de una posibilidad. Una es que la pareja se eternice en un lugar viciado, por decirlo así, ¿no? Donde nos retienen los miedos, nos retienen estas emociones, digamos, más bajas. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, no, ¿cómo me voy a separar? Sí, o cómo, digamos, y ahí, si él o ella, digamos, pueden con esto otro, ¿y yo qué hago? Solo o sola. Entonces yo ya quedo. Cuando yo hago de alguna manera ese juicio sobre mi historia, ya quedo muy para abajo. Ya como que, si lo pensamos, amar sin miedo, bueno, ya puedo decir, ya acá se me achicó el amor y se me agrandó el miedo, ¿no es cierto? También la otra posibilidad es que pasa muy seguido, y es que la pareja se puede encontrar. Vamos a decir, uno comienza y es una crisis, uno de los dos. Y entonces ahí comenzamos algo interesante, porque ya uno de los dos deja de pedirle al otro que sea diferente de cómo es,
y comienza a darse cuenta en esta crisis que inició, decir, ahora me doy cuenta, siempre me pasa lo mismo, ¿será que el que tiene que trabajar este tema soy yo? Entonces, en el comienzo del trabajo de uno, también puede ser que uno avance en su camino en la vida, por decirlo así, ¿no? Acá no hablamos ni de mejor, ni de peor, ni de nada, ¿no? Simplemente de diferentes espacios que uno va recorriendo interiores propios, ¿no? No es lo mismo cuando uno se animó a mirar esos miedos de la infancia, esas creencias de la infancia, mirar su propia historia, todo lo que eso a uno lo nutre, a cuando todavía no lo hizo nunca, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando uno empieza a trabajar y el otro no, a la pareja le queda, como digo, o separarse, o que los dos inicien un camino. Entonces es muy interesante porque estos aspectos comienzan a ingresar en las personas, ¿no? Es como si yo digo, bueno, ¿será que entonces yo nunca voy a conseguir un buen trabajo? Bueno, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿Cuál es el camino? Claro que me duele, claro que me molesta, claro que me parece lo más difícil porque yo estaba muy acostumbrado a ya haber dejado eso de lado. Pero en la medida que cada uno de los dos va nutriendo ese aspecto interior, ¿no? No es que la pareja, uno podría decir así, entraron cada uno en un plano del individualismo. Muy por el contrario, están habitando espacios propios donde al habitarlos por primera vez también pueden encontrarse con el otro de una manera diferente. Ya es como decir, acá teníamos un escritor, ¿no? Borges, que tenía una frase muy conocida, decía, creo que estaba aplicada para un cuento, pero más o menos decía, no los une el amor, sino el espanto, ¿no? Acá podríamos poner miedo. Bueno, entonces estas personas, a medida que van haciendo ese trabajo, podríamos decir así, dejan de estar unidos por el miedo para comenzar a estar unidos por un amor saludable, por un amor consciente. Y obviamente es un trabajo, es una construcción que a todos nos toca hacer día por día en la vida. Somos seres en construcción, ¿no? Nadie va un día al gimnasio del alma y saca músculos para siempre. A todos nos toca de alguna manera trabajar y trabajar y trabajar. Por eso estamos en este plano, ¿no? Vamos a ponerlos en otra opción. Y esto es muy de este espíritu, ¿no? Vamos, ¿qué pasa cuando estas dos personas recién se conocen? Y acá empezamos a poner gente. Y esto es lo que vemos siempre en las constelaciones familiares. Nunca vamos solos por la vida, ¿no? Es toda esta gente que voy poniendo detrás de cada uno. Imagínense que es el sistema, que podría poner muchos más, ¿no? El sistema familiar de cada uno, que viaja con nosotros, que está en nosotros, ahora mismo, escuchando esta charla, en mí, dando esta charla. Entonces miren ya cómo cambia. Porque resulta que, claro, en un plano profundo, cada uno de ellos dos está totalmente ligado, entramado a su familia, a los secretos, a los dolores, a las fuerzas, ¿no? Pero es misterioso como el ser humano suele hacer foco sobre todo en lo negativo porque no valoramos todo lo positivo que hemos heredado de nuestra familia. Pero digo, cada uno de ellos va cargando eso. El dolor de una tía que la abandonó un marinero que le había prometido y el marinero se fue en el barco y tenía otra familia en otro país. El dolor del tío de este lado que en realidad su mujer... Y así, y una historia y otra historia, ¿no? Y como ustedes saben, en un plano profundo, en los terrenos del alma, ese entramado familiar, y sobre todo al cual nosotros podemos llegar a estar implicados, unidos, está como en un tiempo presente, porque uno habla de historias que pasaron muchos años atrás, pero cuando hablamos de esos terrenos, hablamos de un espacio-tiempo que está presente ahora en cada uno de nosotros, condicionando nuestros actos y nuestra vida presente ahora. Entonces ahí uno cae verdaderamente en la cuenta de lo que implican estos trabajos y de lo saludable que pueden ser. Porque claro, cuando uno lo cuenta y dice, no, porque entonces mi abuelo que, robó un montón de dinero y luego le sucedió tal cosa. Y claro, uno lo cuenta como algo que está allá. Pero en realidad cuando trabajamos y vamos a los espacios de las constelaciones familiares, como digo, vemos
digamos, estas implicancias, estas formas que a lo mejor se gestaron hace muchos años, pero todavía persisten. Es como si en algún momento alguna forma de dolor, de exclusión, ¿no? Para no hacerlo muy largo, hubiera dejado una huella tan grande en nuestro sistema que los que venimos después, quizás a través de nuestros propios síntomas, por decirlo así, intentamos calmar esos dolores. Y no nos damos cuenta entonces y nos volvemos actores repetitivos de una historia, como sin saber, casi como si tuviésemos una obra de teatro para el cual nosotros creemos que somos solos nosotros, pero en cierto momento nos convertimos en personajes de una obra de teatro más grande que ya está escrita hace tiempo. Pero acá viene algo muy rico que dice Bert Hellinger. Hellinger dice que en el encuentro de dos sistemas, claro que entonces si ahora miramos esto de este lugar, nos vamos a dar cuenta que estas dos personas no solo se sentían atraídas porque quizás el otro tiene lo que yo siento que no tengo, sino porque algo me impulsa en un plano inconsciente, sistémico, que mi sistema dice, vamos con aquel, que ese sistema tiene algo para nosotros. Es como lo mismo que decíamos de estos dos, es como si le dijeran a los dos sistemas, es como si este sistema dijera, en el encuentro con ellos podemos sanar algo. Y este dice lo mismo, en el encuentro con ellos podemos sanar algo, porque tenemos quizás muchos puntos en común. ¿Y cómo creen que se va a producir la posibilidad de cierta sanación, por decirlo así, ¿no? Sistémica? Y es cuando la pareja, al tiempo, tiene una crisis, lo mismo que hablábamos antes, y se dispone a trabajar, es como es una oportunidad que casi los sistemas encuentran para dar lugar a aquello que no podían dar lugar. Es misterioso cómo trabajan algunas energías o aspectos nuestros que van por lo profundo y casi como si se adelantaran a nosotros mismos. Es como digo, ¿no? Es como si cuando a uno le cae la ficha que uno dice me enamoré, quizá hay un montón de aspectos nuestros que ya trabajaron, como decía hace rato, a ver cuándo llega al cerebro esta información, porque te necesitamos en este lugar. Entonces, bueno, esto también, y esto es algo que trabajamos muy claramente en un taller, ¿no? Ahora ya podríamos decir que él representa a él de niño, ¿no? Y este representa a ella de niño, supongamos, de niña. Entonces, ahí entendemos cómo en un aspecto de los terrenos del alma, como siempre digo, seguimos teniendo esa pureza de niños que casi como si los miraran, como si miraran hacia atrás y dijeran, ¿en qué le puedo ser útil? Es como que uno está dispuesto a dar la vida por los que estuvieron antes. Y también los que estuvieron antes, de alguna manera, el sistema nos da eso, ¿no? Es como un ida y vuelta. El sistema nos pone en un lugar, nos implica con algo que el sistema necesita de nosotros y nosotros amorosamente nos dejamos implicar, porque todo lo hacemos por amor. ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta. Sí, María Eugenia. Cuando la pareja es solo para sexo, Bueno, podría ser algo similar a esto, María Eugenia. Vos sos constelador y lo debés saber, seguramente debes tener una explicación muy buena, ¿no? Pero si todo lo vemos, mire, voy a dejar dos como si fueran los papás de cada uno. Si hablamos que solo es una cuestión que está desequilibrada, en algún lugar habrá que ver si se puede construir ese amor, ¿no es cierto? Por ejemplo, Eduardo dice algo que a mí me gusta mucho, no es de él, pero digamos, lo nombro a él porque a él se lo escucho mucho, y él habla de la pareja cuando las personas pueden decir hay un nosotros. Entonces, las personas que están en condición de amantes, ¿están en condición de nosotros? Digamos, ¿han construido? ¿Qué decís vos, María Eugenia? Seguramente vos debes tener mucha experiencia con esto. sí, por eso te preguntaba, porque hablaste de todas las parejas, pero hay parejas donde cada uno tiene eh, pues su esposo, su esposa, un hogar, pero hay una persona que es para encuentros de sexo nomás. Y bueno, vos lo sabés bien, y un poco lo dije antes, ¿no? En esas leyes que están no escritas que dije, vos, mientras yo no me entere, podés hacer cualquier cosa, Exacto. es para sostener la pareja, vos lo sabés, lo dice Hellinger, los amantes suelen ser los grandes sostenedores de la pareja, porque viene a
El amante da como una solución intermedia, silenciosa, oculta, que mientras tanto la pareja no se rompe porque puede sobrevivir igual, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, por Y eso Miguel acá... Spavikov también lo dice. ¿Quién, ¿Tú perdón? conoces a Miguel Spavikov, Ok. que él trabaja también con relaciones de pareja? Él también lo dice, que el amante es la salvación de la pareja. Sí, pero bueno, yo creí que vos preguntabas cuando no había terceros y las personas solo estaban en condición de amante. También Hellinger decía esto, ¿no? Que uno lo ve en esa fuerza natural. Hellinger decía, lo mejor que le puede pasar al comienzo de una pareja es que tengan una gran fuerza sexual al encuentro, ¿no? Que eso sea una gran fuerza que los una. Pero bueno, continuando a esto, y unido a lo que vos decís, María Eugenia, todo, ¿no? Porque todos venimos de dos padres. Miren, acá hay uno, es misterioso, porque me encanta siempre cómo los muñequitos toman su forma. Y hay uno que me quedó girado, y es como si este que representaría al papá, supongamos este otro, mira acá como si no estoy mirando a la mamá, porque si la dejo de mirar, puede pasar cualquier cosa. Bueno, no estoy loco, trabajo mucho con los muñecos, entonces como que siempre me gusta ver qué mensaje están dando, digamos. Entonces, no solo tenemos, como decimos, la cuestión de todo el sistema, sino que hay algo mucho más cercano, y ahora también por un rato pongo la versión adulta y pongo la versión niño, y es lo que aprendimos de lo que una pareja es respecto de nuestros padres. Ya pronto termino, Ana, Lo que aprendimos. ¿Cómo se relacionaban papá y mamá? Y se lo dejo como pregunta abierta. ¿Cómo se relacionaban como pareja? ¿Se respetaban? ¿Se traicionaban? ¿Se cuidaban? ¿Había un nosotros? Quizás nos tocó crecer en una familia donde quizás mi papá y mi mamá nunca estuvieron juntos porque a los meses se separaron. Quizás mi papá y mi mamá vieron esa historia que uno dice, que uno escucha, no, mi papá y mi mamá están juntos hace 47 años, pero hace 46 que no tienen sexo y viven en habitaciones separadas, y duermen en camas separadas, ¿no? Y obviamente, y las personas dicen en una sesión, y no sé por qué se aguantan, yo le digo a mi mamá, y vos por qué estás con él, y yo le digo a mi papá. Pero volviendo a las personas, miren, poniendo estos casos duros de las relaciones de pareja, ¿no? Donde hay violencia, manipulación, peligro, por decirlo así, ¿no? Yo les aseguro que he tenido más de un caso. En cada tema denso, podría decir, en un gran alto porcentaje, alguien que viene, y esto lo cuento como si fuera algo neutro y va a parecer simplista, pero para que se entienda. Y alguien viene y me dice, no, porque mi marido, bueno, él me golpea y a lo mejor toma y me golpea. Entonces uno, digamos, vieron que vivimos en tiempos donde parece que es como rápida la definición del sistema. Dice, este es el malo, este es el bueno, que se separen y listo, y que ella lo denuncie. Pero el verdadero trabajo, ahí comienzan las personas. Y es decir, ¿qué pasa en mí? ¿Qué pasaba en mí? ¿Qué hay en mí para yo permitir que me suceda esto? O para la otra persona, para yo estar en este lugar de violencia, ¿no? Entonces, a una pregunta, un caso como este, que se puede dar mucho, de decir, bueno, ¿y cómo era la relación entre tu papá y tu mamá? Ah, mi papá le pegaba a mi mamá toda la semana. Vos decís, wow, es impresionante. Y esta es otra cuestión que ya voy a ir cerrando. Mucho lo vamos a trabajar con ejercicios en el propio taller, y es cuánto nos pasa que repetimos lo que hemos aprendido en la familia. Yo siempre pienso, ¿no? Y esto de que mientras uno no hace un trabajo de observación de la propia historia, amoroso, humilde, ¿no? De lo que le tocó vivir, uno va como o copiando tal cual sin darse cuenta, o rechazando totalmente. Entonces es como si yo dijera, bueno, mi papá y mi mamá nunca me vivían retando a mí y no me dejaban hacer nada. Bueno, yo tengo hijos y no le pongo ningún límite y le dejo hacer todo. O sea, no hay una observación como consciente, sino que me voy hacia el otro lado. O, como mi papá y mi mamá me retaban y me maltrataban, yo no me doy ni cuenta, pero como esa es la forma, yo reto y maltrato a mis hijos, por decirlo así, ¿no? Entonces, para ir cerrando,
porque prometí que iba a ser media hora y ya me estoy pasando. Vamos a quedarnos con las versiones adultas. Mira, vamos a hacernos la idea que cada uno está con su pequeño niño, con su pequeña niña interior, que se puede encontrar con el otro. ¿Qué sería esto, no? Que si uno está en sintonía con ese aspecto propio, el encuentro con el otro es mucho más saludable, porque ya, claro que voy a ver lo que el otro tiene, que a lo mejor yo no sé hacer y que puedo aprender y que podemos compartir, pero ya es muy diferente a que yo me posicione en un lugar de que tengo que estar con el otro porque va a llenar un espacio mío de miedo, por decirlo así, ¿no? Así que, bueno, quería traer un poquito esto para ir refrescándonos y ir entendiendo todo lo profundo, y ni hablar si queremos mirar las cuestiones de lo que quizás nuestra alma trae de otras vidas, ¿no? ¿Cuántas variables se juegan en nosotros en el encuentro con el otro? Entonces, ojalá les haya sido útil, y quienes sientan, a quienes les resuene, los espero al próximo taller. Que Anita, ¿cuándo va a ser y qué hora? Gracias, Daniel. Es el sábado 31 de mayo, en hora de México, 9 de la mañana a 1 de la tarde. Muy bien, van a ser 4 horas donde vamos a hacer ejercicios sobre estos temas y vamos a hacer constelaciones. Y cuando en el momento que hagamos constelaciones, para quien escuche esto, el tema que traiga es el tema que vamos a trabajar, porque siempre fluimos en el taller, ¿eh? Así que de mi parte les agradezco, me encanta, estoy contento que al fin nos hayamos podido encontrar, y si Dios quiere, a quien así lo sienta, los veo, nos encontramos en el taller. Adiós. Gracias, Daniel. Chao. Gracias a Gracias, todos, que estén muy Daniel. bien. Gracias.